Buenos días a todos los presentes. Agradecer su interés de participar el día de hoy en el seminario denominado Intervención Infanto-Juvenil en contexto de pandemia, desde distintas miradas, instancia generada por el Consejo Comunal de Infancia y Juventud de Talca, con el objetivo de reflexionar en torno a cómo se ha ido abordando la intervención infanto-juvenil desde distintos ámbitos de acción, considerando los facilitadores, obstaculizadores, aprendizaje y desafíos que han ido experimentando las instituciones con la crisis sanitaria experimentada, debiendo realizar cambios en sus metodologías de trabajo para continuar dando respuesta a los requerimientos y necesidades de las familias. Es importante mencionar que el Consejo Comunal de Infancia y Juventud se encuentra comprometido con la protección y bienestar de la infancia, trabajando para lograr espacios de reflexión y participación de la Red Comunal de Infancia. Finalmente, volver a agradecer su participación el día de hoy, dejando con usted a Matías, quien guiará la actividad. Gracias. Gracias, Paula, por su palabra. Para avanzar en nuestro seminario, les comento que vamos a contar con 4 ponencias de 20 minutos cada una. Al final de las presentaciones se va a reservar un espacio para realizar las correspondientes preguntas, y para eso ustedes pueden ir haciendo todas las preguntas que quieran a través de nuestro chat, que va a estar habilitado para ese fin. Dicho eso, invitamos a Marcela Troncoso Sáez, quien presentará la ponencia denominada Cuidado y protección de la infancia y adolescencia en tiempos de pandemia. Marcela Troncoso es licenciada en Psicología en la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Cuenta con diplomado en Psicología Clínica, Universidad Autónoma de Chile, diplomado en Terapia Sistémica Breve en Centro de Estudios Sistémicos CESIS Mentores Group. Actualmente se desempeña como psicóloga en la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, OPD Talca. Cuenta con experiencia en evaluación infanto-juvenil, protección de derechos de infancia, trabajo en dupla psicosocial e intervenciones con familias multiproblemáticas. Adelante, Marcela, por favor. Ahí sí. Gracias, Matías. Bueno, dar las gracias obviamente por este espacio, por la invitación también a exponer en relación al trabajo que hemos realizado como Oficina de Protección de Derechos de Infancia. Agradecer al Consejo obviamente y a toda la red de protección comunal que se preocupa por generar estos espacios, obviamente como lo mencionó anteriormente Paola, la coordinadora acá de la OPD. Les voy a tratar de cierta manera de sintetizar todo lo que hemos tenido que enfrentar como PD, como parte de la protección integral a la infancia y como red comunal específicamente, ya entendiendo que la OPD trabaja a nivel comunal y responde obviamente a las demandas de niños, niñas, adolescentes y sus familias en el contexto en el que se desempeña. Ya voy a compartir la presentación con ustedes. ¿Me comentas ahí si es que se puede presentar? ¿Ahí se ve, Matías? Sí, estamos proyectando. Súper, ya, bueno. La presentación en realidad está direccionada específicamente a hablarles sobre el cuidado y la protección de la infancia y la adolescencia en tiempos de pandemia. Ya, bueno, de cierta manera para darnos a conocer un poquitito a quienes todavía no conocen la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, les voy a explicar brevemente qué es lo que nosotros trabajamos y obviamente ahí con posterioridad cómo nos hemos tenido que ir adecuando a esta situación de crisis sanitaria. Pertenecemos obviamente a un sistema de protección integral a la infancia, de una unificación y una colaboración entre la Ilustre Municipalidad de Talca y el Servicio Nacional de Menores, ya donde de cierta manera trata de generar una instancia local de atención ambulatoria. Quiero ser específica obviamente también en eso, porque cuando nos planteamos la idea de participar de este seminario, ¿cierto? Se plantea el hablar sobre la protección y los derechos y el cuidado de los niños desde el Servicio Nacional de Menores, y este obviamente es mucho más amplio que esta atención ambulatoria que entregamos nosotros como Oficina de Protección de Derechos,
pero no deja de ser importante. De cierta manera somos la puerta de entrada a visualizar algún contexto vulneratorio o de exclusión social hacia niños, niñas, adolescentes de nuestra comunidad, pero también está obviamente los programas que trabajan a nivel interventivo, en las intervenciones, valga la redundancia, a largo plazo, trabajan con las familias ya abordando las temáticas que nosotros logramos visualizar y considerar necesarias a trabajar, a abordar. Ya también obviamente está el sistema residencial en el contexto del Servicio Nacional de Menores, donde busca obviamente entregar a los niños el resguardo ya permanente en algún domicilio cuando lamentablemente sus cuidadores no logran satisfacer sus cuidados de la forma más adecuada. Ya de cierta manera buscamos prevenir situaciones de vulneración de derechos, favorecer el reconocimiento de una cultura de derechos en el espacio local, instalando de cierta manera un sistema de protección que genera apoyo psicosocial mediante intervenciones individuales, familiares y grupales. Dentro de estas se encuentra obviamente el tener un contacto directo con la comunidad, acciones que buscan y están orientadas a fortalecer competencias parentales con las familias de los niños de carácter promocional y preventivo. La cobertura de la OPD es niños y niñas adolescentes menores de 18 años, como muchos de nosotros conocemos, de 17 años, 11 meses y 29 días, ¿cierto? Que se encuentren en una situación de vulneración de derecho o en fragilidad de ser víctima de alguna situación de vulneración de derecho. Buscamos atender, prevenir las vulneraciones de derecho, atendiendo lo ideal de una forma muy directa y articulada en las redes locales, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el gobierno local y los actores también del territorio que garanticen y se ocupen de la protección de la infancia. Y finalmente, pero no menos importante, evitar, prevenir, ojalá, innecesariamente la judicialización e institucionalización de niños cuando esto no lo amerita. ¿Ya? Voy a continuar con estos datos que logramos conocer dentro de estas investigaciones, de cierta manera que hemos tratado de hacer a nivel de Oficina de Protección de Derechos de Infancia para poder profundizar un poquito más cómo ha sido esta situación de pandemia en Chile, y nos encontramos con datos de UNICEF y del Ministerio del Interior, ¿cierto?, donde nos señalan que, bueno, según los datos entregados por UNICEF en Chile, el 70% de los niños, niñas, adolescentes sufren algún tipo de maltrato en su casa. Y la encuesta nacional de victimización del Ministerio del Interior del 2012 se está actualizando también, obviamente, que va a generar una variabilidad, me imagino, con esta situación de crisis sanitaria, de pandemia. Establece que el 75% de los niños, niñas y adolescentes señalan haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus cuidadores. ¿Qué logramos ver con estos datos? Que de cierta manera esta dificultad de vulnerabilidad, de fragilidad de nuestros niños, niñas, adolescentes es algo preexistente a la pandemia COVID-19, que se viene presentando lamentablemente hace mucho tiempo y con datos bastante contundentes, ¿cierto? Que nos dan a conocer que evidentemente esto se pudo haber agudizado con la situación de pandemia, que los niños, niñas, adolescentes más vulnerados y vulnerables se encuentran en situación de riesgo por la pandemia. Ha exacerbado obviamente también la pobreza, la violencia, la discriminación, y las brechas que ya existían de una u otra forma se ven agudizadas y evidencian una gran desigualdad, lamentablemente. Hay una pérdida de empleo, hay muchos ingresos perdidos también en el contexto del hogar, se suma el encierro, la angustia y el estrés de estos cuidadores que están día a día y permanecen harto tiempo teniendo que complementar las tareas de familia, lo laboral, la crianza, y terminamos teniendo bajo este techo en la casa por mucho tiempo a niños que son víctimas de violencia, de negligencia, de malos tratos, de violencia intrafamiliar, violencia de género también, física y psicológica hacia ellos directamente, y sumado a eso tenemos el cierre de los establecimientos educacionales, que de una u otra forma terminan siendo un factor bastante protector para nuestros niños, y también obviamente son un ente de derivación acá, la OPD específicamente muy activo, muy preocupado y muy al pendiente obviamente
la protección de sus derechos y que de una u otra forma se ha visto afectado. Hemos visto disminuido considerablemente el ingreso de niños acá a la oficina por derivación de los establecimientos educacionales, aumentando considerablemente la judicialización de muchos casos e ingresando a través de tribunales de familia. Voy a continuar con la exposición respecto a los derechos con mayor riesgo de vulneración de pandemia. En pandemia, explicarles también de cierta manera que esta es una aproximación que nosotros tenemos desde lo que hemos logrado trabajar acá en OPD. Ya quizás no responda a la generalidad del país o de todos los programas que trabajan con infancia, pero sí al menos nosotros acá hemos visto un fuerte impacto y una variabilidad en el derecho a vivir en familia. Ya el derecho a satisfacer las necesidades básicas de los niños, que obviamente sea un contexto de afecto, también el derecho a la educación, a tener las cosas que quieren para estudiar. Tenemos obviamente también el derecho a descansar, a jugar, a divertirse en un ambiente sano y feliz. Todo esto obviamente también directamente relacionado con la situación de confinamiento, específicamente el derecho a descansar, a jugar, a divertirse y el derecho a formar grupos. Los niños estábamos sobre todo con esta situación del estallido social, donde veíamos a niños mucho más participativos, comprometidos, ¿cierto? Con interés y entusiasmo de ser una parte activa socialmente, de dar a conocer su opinión, lo que a ellos les parece, visibilizarlos de cierta manera, que también es algo que como PD intentamos hacer fuertemente, tanto en el proceso de protección e intervención individual, pero también obviamente en la esfera promocional. En el derecho de recibir educación, bueno, eso ha sido uno de los derechos vulnerados específicamente, no porque obviamente no haya un acceso a la educación, no porque no existan docentes comprometidos, sino que de cierta manera el cambio que ha existido en la dinámica educacional, donde se ha tenido que realizar de forma más remota, ha imposibilitado lamentablemente que niños y niñas adolescentes en situación de pobreza o localidades de difícil acceso no puedan tener obviamente las clases con la permanencia que todos quisiéramos que ellos tuvieran, no tienen el acceso a aparatos tecnológicos, al acceso al internet, que de cierta manera se vuelve súper fundamental, y esto genera obviamente en la familia estrés y sobrecarga, en los papás específicamente, en los papás, en los cuidadores, que tratan de sustituir, de suplir de forma lo más satisfactoria posible el rol de docente, pero sabemos que termina siendo súper complejo compatibilizar la crianza de los hijos, que ya es una ardua labor, con las labores de docencia. Entonces ahí tenemos a papás que de cierta manera tratan de responder a las demandas educacionales que se han tenido que adecuar a la actualidad, pero bastante complicados por la situación económica en la que se puedan ver enfrentados. Tenemos también el derecho a decir lo que ellos piensen y lo que sienten. Bueno, lamentablemente esta es una situación preexistente donde hemos tenido que ir trabajando como sistema integral de protección, y bueno, toda la red que se preocupe de la protección de derechos de infancia, de que los niños participen, de que sean visibilizados, de que ellos puedan de cierta manera tomar decisiones cuando de lo que se está hablando, cuestionando, les compete absolutamente. Ya, entonces también hemos visto un fuerte impacto porque ya no se están reuniendo, no están generando espacios de conversación, de diálogo, no han podido salir a las calles, no han podido visitar a sus amigos, y el contexto escolar, que también les facilita la sociabilización, también ha visto el cierre de sus puertas y la modificación. Entonces hemos visto fuertemente esa variabilidad en el ingreso de los niños acá a la oficina. Y finalmente el derecho a ser protegido. Nadie debe maltratar mi cuerpo ni mis sentimientos y de cierta manera transgredirlo físicamente. Esto también lo hemos visto modificado, si bien es un derecho lamentablemente altamente vulnerable que nosotros vemos acá en la Oficina de Protección de Derechos, pero sí se ha agudizado mucho más con esta situación de pandemia, ya donde nuestros niños víctimas de violencia intrafamiliar están bajo el mismo contexto día a día de padres que lamentablemente son negligentes, son maltratadores. Entonces esto los somete y los hace mucho más vulnerables a situaciones de violencia tanto física como psicológica.
Todo esto obviamente ha llevado también a que no solo los niños y adolescentes han tenido que modificar su forma de relacionarse, de interactuar con su contexto escolar y familiar, sino que nosotros obviamente como Oficina de Protección de Derechos también nos hemos tenido que ir adecuando a esta nueva metodología, a responder obviamente de forma lo más satisfactoria posible a nuestros niños, y hemos tenido una reestructuración metodológica. Me imagino que como muchos de ustedes también, ya donde hemos tenido que implementar también las estrategias de teletrabajo, ¿cierto? Turnos éticos, visitas domiciliarias, entrevistas por videollamada y el contacto telefónico permanente con los usuarios para obviamente ir haciendo un monitoreo, seguimiento de su situación y ciertos catastros también respecto al impacto que ha generado la situación de pandemia en ellos a nivel familiar y obviamente relacional y en la crianza de nuestros adultos y cuidadores con los niños. Ya la Oficina de Protección de Derechos, obviamente respondiendo a la situación de crisis sanitaria y de cierta manera entendiendo la preocupación de nuestros sostenedores, se solicita que, obviamente entendiendo lo crónico que pueda presentar alguna persona, nos vayamos a trabajar desde la casa, pero eso no quiso decir de cierta manera que iba a haber algún descuido, despreocupación respecto a las familias, todo lo contrario. Había que estar ahí adaptándonos a esta nueva modalidad, pero de igual forma nunca dejó de funcionar la oficina. Tuvo turnos éticos donde 2 profesionales del equipo estaban constantemente en la oficina de forma presencial, pudiendo de cierta forma responder a los llamados telefónicos de los usuarios y también responder a los usuarios que se presentaran de forma presencial. Fueron poquitos porque sí, la gente tomó las medidas de resguardo, de protección, pero sí obviamente también habían usuarios que no tenían este acceso a las plataformas como les mencionaba anteriormente y necesitaban que uno los guiara, los orientara y les enseñara un poquitito respecto a cómo se estaba adecuando todo el sistema de protección de la niñez a esta nueva modalidad. Entrevistas de videollamada tanto con adultos, padres, cuidadores, como también con los niños, con los adolescentes. También obviamente las coordinaciones comunitarias también se generaban bajo esta dinámica y los contactos telefónicos permanentes como les señalaba. Había que establecer nuevos protocolos, ¿sí? Quedan 5 minutos, solamente recordarte ese plazo. Ya, ningún problema. Había que adecuarse a estos protocolos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Dentro de las implicancias del apoyo psicosociojurídico, bueno, nosotros trabajamos bajo esa modalidad. Existen profesionales psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales y también obviamente el abogado que nos entrega esa parte. Y entendíamos de cierta manera que había una agudización de la angustia y el sufrimiento por parte de las familias, por lo tanto la prestación lo más temprana posible iba a tener un impacto muy significativo en estas familias y la importancia de cierta manera asegurar en algún mínimo la estabilidad de ellos en esta nueva normalidad, ¿cierto? Reducir sus factores de estrés, entregar estabilidad a las familias, aunque fuera mínimamente. También esperábamos amortiguar de cierta manera el impacto psicológico y facilitar el proceso de adaptación y afrontar la incertidumbre y la angustia. En honor al tiempo, bueno, les voy a exponer un poquitito también sobre la difusión y la promoción, que también es una parte muy activa de la OPD como ente preventivo de la vulneración de derechos. Teníamos activamente el uso de las redes sociales, Instagram, Twitter, donde dábamos a conocer las medidas de prevención, de autocuidado, campañas de concientización, la nueva modalidad en la que estaba trabajando la OPD. Facilitamos de cierta manera o intentábamos facilitar estrategias de autocuidado de niños, niñas, adolescentes. Mantenemos esa dinámica, obviamente. La promoción de calma, de seguridad, de conexión social y el acceso a la información, que obviamente eso los apoyaba mucho. La promoción de estrategias de afrontamiento que fueran protectoras, obviamente, y trabajar la disminución de las que no resultaban saludables para ellos. La realización de charlas y capacitaciones y seminarios por parte de la encargada de promoción de la oficina, que además es facilitadora del Triple P, entonces de cierta manera eso nos daba un plus en lo que tiene que ver con la promoción y la prevención de la vulneración de derechos
y la cultura de una crianza con respeto, ¿cierto? Y por último, el Consejo Infanto-Juvenil, que de cierta manera la OPD ha querido seguir dando cursos, seguir trabajando con los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de generar estos espacios de conversación, de diálogo, visibilizar y reconocer sus emociones y los cambios que ellos pueden haber tenido en esta situación de pandemia. Les voy a comentar un poquito sobre los elementos centrales en la práctica profesional en los que nos vimos expuestos con esta situación de crisis sanitaria, y se encuentran, bueno, el compromiso y la ética profesional dentro de los facilitadores, el uso de herramientas personales, la adecuación y la flexibilidad de horarios, ya donde las profesionales nos vimos en la necesidad y obviamente también en el compromiso de utilizar sin ningún obstáculo nuestros teléfonos móviles. Tuvimos que obviamente adecuar los horarios, lamentablemente las jornadas en ocasiones tenían que extenderse un poquitito para también responder a los horarios en los que los papás pudieran ser parte de estas intervenciones. El uso de las redes sociales con los jóvenes nos facilitó mucho en ocasiones el proceso de intervención de evaluación psicológica, donde los jóvenes tienen una cercanía con las redes sociales y los hace sentir mucho más cómodos en la intervención. La coordinación intersectorial, la comunicación directa con los establecimientos educacionales, con las encargadas del Chile Crece Contigo, ¿cierto? Con las consejeras técnicas, los programas de la red de infancia, y nuestra facilitadora, el Triple-P, como se los mencioné anteriormente, también nos permitía tener estas facilidades. Los obstaculizadores con los que nos encontramos nosotros de cierta manera fue la estigmatización del trabajo. La OPD a nivel comunitario, lamentablemente las familias lo visibilizan como un factor de riesgo, ¿cierto? Eso genera resistencia, falta de adherencia a nuestros procesos, donde las familias se niegan a participar, y estamos intentando y trabajando poco a poco que éstas vean la OPD como un acompañamiento, como un apoyo y no como una amenaza a lo que ellos llaman estabilidad familiar. El acceso a la tecnología... ¿Perdón? Un minuto, Marcela. Ya. El acceso a la tecnología y el manejo de las herramientas tecnológicas, la situación de hacinamiento, también obviamente fue una dificultad para llevar a cabo las entrevistas con nuestros usuarios. Los desafíos a los que nos vimos expuestos fue establecer límites y abordar la dependencia de nuestros usuarios, que nos llamaban constantemente, obviamente, entendiendo a la angustia y el estrés que generaba la situación de pandemia. La adaptación de las propuestas de trabajo para el año 2020, que todas estas tenían que desarrollar de forma remota. El trabajo multitarea en las casas, donde había que complementar familia, crianza y trabajo. Y los aprendizajes como equipo, el trabajo en equipo, valga la redundancia, la empatía, la asertividad y la interdependencia, donde reconociéramos que era importante la dependencia mutua y que fuera equitativa también. Y para finalizar, bueno, nos quedamos con esta frase como PD, que los niños, niñas y adolescentes sean sujetos de participación y no objetos de derecho. ¿Qué quiere decir con eso? Que los visibilicemos más. Sabemos que hay muchos entes del área de protección y que trabajan con infancia que comparten esta mirada, y eso obviamente nos impulsa a seguir trabajando, que es una práctica que realiza la OPD tanto en el proceso de intervención individual como en lo promocional, que ellos sepan todo lo que estamos realizando para ellos y con ellos, obviamente. Eso, Matías. Marcela, muchísimas gracias por tu exposición. No, gracias a ustedes. Quedamos atentas entonces al final, obviamente, para escuchar a las otras compañeras también, a las colegas y las respuestas que puedan tener. Sí, por favor. Te invitamos a permanecer para poder abordar después la instancia de las preguntas. Ya. Vamos a recordar antes de comenzar a todos los participantes que se ha solicitado apagar las cámaras y los micrófonos para dejar un fluido desarrollo del seminario. Continuamos con la presentación de Catherine Moreno Álvarez, quien presentará la ponencia denominada La salud mental en contextos educativos desde la modalidad remota. Catherine Moreno es de profesión trabajadora social, licenciada en Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile, sede Talca. Actualmente se desempeña como trabajadora social del programa Habilidades para la Vida 2 del DAEM de Talca, quienes promocionan la buena salud mental en las comunidades educativas de 14 establecimientos educacionales municipales de la comuna, a través del modelo ecológico.
Catherine, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Buen día, Catherine. Hola, buenos días. ¿Usted me avisa cuando comienzo? Adelante, cuando usted estime pertinente. Ya, muy bien, voy a proyectar la presentación. Muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Catherine Moreno y soy trabajadora social del programa Habilidades para la Vida de la Comuna de Talca. Y en esta ocasión vamos a presentar un poquito nuestra experiencia en torno a cómo ha sido este cambio de la modalidad del trabajo presencial al trabajo remoto atribuido desde la actual crisis sanitaria. Ya, así que voy a proyectar mi presentación en este momento. No sé si me tomará bien. Ahí me va a tomar. Estamos A la proyectando. espera de la proyección. Me avisan, por favor, cuando se proyecte. ¿Estará proyectando? No lo visualizo yo. Déjeme verificar. Sale que está compartiendo la pantalla. No, todavía no proyecta. Esperemos, quizá está cargando. Ah, perdón. Ah, sí, ahora sí, disculpen. Ahora debiera proyectar. Ahí. Ahí sí. Ya, perfecto. Ya, muy bien, como se explicó, nuestra presentación tiene que ver con cómo en el ámbito de salud mental se trabaja en los contextos educativos, principalmente del programa Habilidades para la Vida, lo cual voy a empezar a explicar. Entonces, antes de poder explicar un poco cuál es nuestro trabajo, voy a hacer un pequeño encuadre general de qué es el programa Habilidades para la Vida, para quienes no los conozcan. Así que, principalmente el programa Habilidades para la Vida es un programa que trabaja la salud mental y el bienestar integral en las comunidades educativas, ¿ya? Y este nace de un convenio que se realiza desde Junaed a la Municipalidad de Talca y principalmente se ejecuta desde el Departamento Social del DAEM de Talca, ¿ya? Este programa se desarrolla en 3 modalidades, ¿ya? Está la Habilidades para la Vida 1, ¿ya? Que principalmente trabaja con los niños de nivel transitorio 1 hasta cuarto básico, ¿ya? Y su foco principal es la adaptación escolar. Este programa se desarrolla en 24 escuelas, ¿ya? Está la Habilidades para la Vida 2, que toma de quinto a octavo básico, su foco es la convivencia escolar y se desarrolla en 14 escuelas. Y también está el programa Habilidades para la Vida 3, ya que este trabaja en enseñanza media de primero a cuarto medio y su foco es la retención escolar, ya, o sea que no existe la deserción escolar. Y este se desarrolla en 6 liceos municipales. A marco general, el programa Habilidades para la Vida trabaja en 30 escuelas, ya abarca una población sobre 8.000 estudiantes, ya, o sea, es una población bastante grande con la que se trabaja el ámbito de salud mental. En torno a esta nueva crisis sanitaria, ha habido una reestructuración en nuestro programa, ¿ya? Y si bien se mantiene el foco de adaptación, convivencia escolar y retención escolar, ha habido una nueva adecuación, ¿ya? En torno a qué temática y cómo la vamos trabajando con los estudiantes. Tuvimos un pequeño inconveniente con la presentación de Catherine. Vamos a solucionarla de inmediato para continuar. Catherine.
Les pedimos a todos los participantes que tengan un poco de paciencia. Hemos tenido un pequeño problema técnico con la ponencia de Catherine. Vamos a solucionarlo lo antes posible para continuar con el desarrollo de nuestro seminario. Bueno, teniendo en consideración el inconveniente que hemos tenido con Catherine, vamos a dar curso a la siguiente exposición. Después retomaremos la que quedó inconclusa, dando paso a Isabel Ibarra Moya, quien presentará la ponencia denominada Sala de Estimulación hasta Purruaga en COVID-19. Isabel Ibarra es educadora de párvulo del Instituto Profesional del Valle Central, cuenta con postítulo en gestión curricular para la educación preescolar del Instituto Profesional Valle Central, diplomado Promoción de Salud y Calidad de Vida, INTA, Universidad de Chile. De su historia profesional se menciona que lleva 21 años ejerciendo como profesional educadora de párvulos, trabajó 2 años como educadora de kinder en el Liceo de Alicantén, luego se desempeñó como directora de Jardines Infantiles Integra en las comunas de Curepto, Rauco y Talca, y fue educadora de sala cuna en el Jardín Infantil Rapunzel de Integra. Fue la primera profesional educadora de párvulos en trabajar en la Dirección Comunal de Salud de la comuna de Talca. Hace 12 años se desempeña como educadora de párvulos en CEFAM José Dionisio hasta Purruaga, coordinadora del programa Chile Crece Contigo en el Centro de Salud, entrenadora de taller Nadie es Perfecto del Servicio de Salud del Maule y representante de la Red Comunal Chile Crece Contigo. Isabel. Hola Matías. Ahí estoy. Hola, hola. Buen día. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Me alegro. Dejamos todo para que puedas desarrollar tu exposición. Gracias, Matías. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Como decía Matías, mi nombre es Isabel Margarita Ibarra y actualmente me desempeño como educadora de párvulos en el CEFAM José Dionisio hasta Purruaga. La experiencia a continuación voy a tratar de contarles lo que ha significado para nosotros el trabajar en esta pandemia con nuestra familia, con los niños. Contarles a grandes rasgos que nos estamos desempeñando 7 días en el centro de salud y 7 días con teletrabajo desde nuestras casas. Estamos trabajando con sistema de turnos y a continuación voy a tratar de subir la presentación. Compartir. ¿Se ve? Matías, ¿la ves? Todavía no se proyecta, Isabel. Esperemos un poquito que cargue. ¿Me dices cuándo? Es que no es esto, ¿no? No carga, escuché como no carga, así como que... ¿Ahí? Todavía no. Recordamos, por favor, a los participantes silenciar los micrófonos. Ahora se proyectó, Isabel. ¿Se proyecta? Sí. ¿Ahí? Sí, estamos visualizando. Ya, perfecto. Bueno, como les contaba, yo trabajo en una sala de estimulación en un centro de salud hace 12 años. Muchos se preguntarán qué es una sala de estimulación o qué hace una educadora de párvulos en salud.
¿cierto? Les cuento que es una modalidad de apoyo al desarrollo infantil que atiende población de 0 a 4 años. Su enfoque principal es el apoyo a los niños con déficit en el desarrollo psicomotor y con riesgo psicosocial. A los niños que nosotros atendemos son derivados principalmente por enfermeras o médicos, ¿ya? Estas cuando realizan sus controles infantiles, ya sea evaluaciones del desarrollo psicomotor o en el caso de los médicos cuando aplican el EDP y se dan cuenta que los niños tienen algún déficit en su desarrollo psicomotor, lo derivan a la sala de estimulación para que nosotros podamos intervenirlos. El equipo de la sala de estimulación o nuestra sala de estimulación hay una fonoaudióloga, María Alicia, una kinesióloga, Mari Carmen, y quien les habla, la educadora de párvulos. ¿Qué fue lo primero cuando llegó el COVID-19? ¿Y qué fue lo primero que yo hice? Bueno, inmediatamente contactar a las mamás para suspender las atenciones y mantenerlas informadas en cuanto a las atenciones al CEFAM, indicaciones de la vacuna que se estaba colocando en ese minuto, etcétera. Y desde ese minuto, bueno, por indicación ministerial, tanto en la sala de estimulación Astaburuaga como en todas las otras salas de estimulación de nuestra comuna y de la región, me imagino que también del país, se están realizando distintas acciones para el trabajo con las familias. ¿Cuál fue la primera indicación? Es crear un plan de intervención para los niños que quedaron matriculados dentro de la sala de estimulación. Y en particular en la sala de estimulación Astaburuaga quedaron un total de 43 niños. De estos 43, 4 no logramos contactar y 39 activos. Desde ese minuto partimos trabajando con estas 39 familias. De estos 43 niños con los que estábamos trabajando, 18 son por déficit en el desarrollo psicomotor y 25 niños por riesgo psicosocial. Cabe señalar que de estos niños, 10 son del Sename. Estos niños viven en una residencia de Talca. ¿Qué acciones he ido realizando con las familias? Les envío planificaciones donde estas planificaciones están graduadas por edad y les envío descriptivamente el objetivo que deseamos obtener y lo que la mamá debiera hacer con el niño. Además, le pongo una foto como ejemplo y también le adjuntamos un video para que le quede mucha más claridad en relación a lo que ella debiera hacer. También constantemente se le está informando cómo es el funcionamiento del CEFAM, la metodología, el ingreso. También hemos enviado distintos desafíos familiares. Una vez el desafío era enseñar una canción a los niños con gestos, otra vez confeccionar un juguete, y así distintas actividades. También se creó una encuesta para las familias con el objetivo de saber cómo ellas prefieren que nosotros nos contactemos con ellas. Principalmente las mamás definieron o dijeron que para ellas era mucho más cómoda que nos comunicáramos a través de WhatsApp, porque ellas pueden ir trabajando y lo van viendo en la medida que tienen tiempo. Nos ha tocado que a veces llamamos a la mamá y en ese minuto, tía, disculpe, no la puedo contestar porque estoy cambiando pañales, estoy preparando la comida del niño, o en fin, las mamás que tienen negocio, estoy ocupada. En cambio, ha sido muy efectivo el método y poder utilizar el WhatsApp. También planifiqué y realicé una entrevista telefónica para saber cómo se encontraban las familias. En esta entrevista pregunté desde si es que han recibido beneficios
del gobierno, el bono COVID en ese tiempo. Les pregunté cómo se encontraban emocionalmente, si entendían las actividades que yo les estaba mandando. También les pregunté qué necesidades ellas estaban sintiendo en este minuto, con quién estaban pasando la pandemia. Bueno, y en esta entrevista me encontré situaciones, por ejemplo, que algunas mamás se habían ido al campo, otras mamás estaban con sus niños, con otros familiares. La verdad es que las familias se organizaron de tal manera de poder resguardarse ella, los niños y también a sus adultos mayores. Después a esta entrevista realicé un análisis, conclusiones y para realizar gestión. A través del resultado de esta entrevista que realicé a las mamás, derivé a algunos niños a nutricionista porque la mamá tenía muchas dudas en relación a cómo empezar cosas típicas o muy fáciles quizás, cómo empezar la alimentación, tenían dudas en relación a consultas para la enfermera, por ejemplo, al asistente social. Algunas mamás no tenían claro en relación al registro social de hogares, ya entonces se fueron, y otras que tenían otras necesidades, y esas fueron derivadas a los asistentes sociales. Y además realicé una modificación al plan de intervención porque inicialmente a nosotros se nos sugirió que contactáramos semanalmente a las mamás, pero al conversar con ellas me di cuenta que la carga que ellas estaban sintiendo, estaban viviendo, era demasiado. Así es que desde ese minuto les envío planificación, les envío un contacto donde les hago alguna educación y dejo mi contacto abierto, el correo electrónico y teléfono para cuando ellas tengan alguna necesidad, alguna consulta, y a eso les voy dando respuesta. Como les decía, se envían temas hasta el momento he enviado temas de seguridad, prevención, estimulación vestibular, entre otras. Y también la acción realizada es recepcionar de ellas fotos, videos, consultas, requerimientos, y trato de ser lo más eficiente en eso. Ya, por ejemplo, cuando me dicen tengo al hijo enfermo o el hijo está con temperatura, ¿qué puedo hacer? Entonces yo, sea desde mi casa o desde el CEFAM, me contacto con los compañeros de trabajo que se encuentran en ese minuto en el turno y vamos viendo las posibilidades para que su atención sea lo más expedita dentro del CEFAM. Y en la recepción de fotos y videos es la forma en que nosotros podemos, es la única forma en que nosotros podemos ir viendo cómo, si es que ellos están realizando las actividades y cómo va el desarrollo de los niños. Yo les presento al equipo de la sala de estimulación. María Alicia Lorca, ella es la fonoaudióloga. Ella contacta telefónicamente a cada mamá, les realiza videos y les deja actividades con diferentes modalidades de estimulación. Y a mi derecha está Mari Carmen. Ella es kinesióloga, también contacta frecuentemente a las madres, les deja sugerencias de actividades y videos como ejemplo de las actividades que ella le está pidiendo. ¿Cuáles han sido nuestros facilitadores hasta el momento? En que yo, anterior al inicio de la pandemia, ya me contactaba a través de WhatsApp con las mamás y los números de teléfonos actualizados. Cada vez que ellas ingresan a sala de estimulación, el primer requisito es actualizar el número de teléfono. Lo otro, la disposición de la familia a participar. Afortunadamente hemos tenido una muy buena acogida, muy buena participación de la familia. El equipo de trabajo comprometido. Recuerdo que cuando partimos en pandemia y tuvimos que hacer un plan de intervención, partió todo de cero. Entonces yo en este minuto les estoy mostrando lo que ha resultado de esto, pero nada sería posible si no contáramos con el compromiso del equipo, la cohesión,
Esto es el resultado de la idea, de ensayo y error, sí. Y el otro punto importante es que he sentido que las madres están más empoderadas con el aprendizaje de sus niños, y lo pongo como un facilitador, porque lo hemos conversado en alguna oportunidad con la fonoaudióloga. Cuando las mamás venían a nuestras sesiones, sentíamos que eran más pasivas. En cambio, ahora ellas son las responsables de realizar las experiencias con sus niños. Ellas están muy atentas. Cuando no les resulta alguna experiencia o más de una experiencia, ellas nos están consultando, se preocupan, empiezan a investigar incluso. Así que sentimos que las mamás están muy empoderadas con el aprendizaje de ellos. Y lo otro, bueno, que ha sido un facilitador enorme, el apoyo de los funcionarios desde el CEFAM, ¿ya? Desde la directora a asistentes sociales del equipo, la psicóloga, las enfermeras, médicos, en realidad el equipo de salud de nuestro CEFAM hacia la sala de estimulación también ha sido un apoyo fundamental en este proceso. Las principales, yo creo que sin duda han sido más de dos, pero las principales dificultades que hemos sentido y que nos frustran un poco en el trabajo es no poder ver a los niños para evaluar sus avances y sus necesidades reales. Muchas veces nos inquietamos porque cuando las mamás preguntan, a veces ellas se guían por lo que dice Google, pero no necesariamente la habilidad que el niño está desarrollando, y a veces se asustan mucho, o a veces tenemos la sensación que se nos pudiera quedar atrás algún niño por el hecho de no poder observar su conducta. Y otra dificultad, las madres se encuentran muy agobiadas por los trabajos, la casa, las necesidades emocionales y económicas. Aquí, bueno, se ha escuchado mucho las mamás pulpo, ¿cierto? Que están haciendo mil cosas, y también hemos estado ahí para tratar de bajar un poco la ansiedad en ellas. ¿Cómo nos proyectamos? ¿Sí? Quedan 5 minutos, avisar, por favor. Ya, perfecto, súper. ¿Cómo nos proyectamos en pandemia? Pensamos continuar enviando las planificaciones y el trabajo como lo estamos haciendo hasta ahora. Y el desafío es empezar a incorporar cápsulas de talleres, ya del desarrollo psicomotor y también taller Nadie es Perfecto. Mi conclusión dice: para salud, pandemia se ha convertido en sinónimo de guerra. Nuestro enemigo, el COVID-19. Se ha explicado en primera línea el personal de salud. Ellos van al frente con el enemigo y silenciosamente nuestra función en la sala de estimulación es acompañar, promover, resguardar y entregar a los niños y sus familias herramientas que les permitan ser resilientes y los hagan sentir a salvo cuando esto pase. Y finalmente, les quiero compartir algunas imágenes que evidencian nuestro trabajo. Hay muchas, pero escogí solo algunas. Ese material es confeccionado por las mamás en las casas. Hay un niño que también está preparando material con material de desecho. Estas son algunas cápsulas que les mandamos. Ese es el resultado. Esas son las planificaciones que mandamos mensualmente. También grabamos videos y los mandamos. YouTube se ha convertido en nuestro amigo, igual que el teléfono o las cámaras. Eso es
Matías. Sí, Isabel, estamos aquí. Eso era mi presentación. Quedo atenta a consultas hasta el final y espero haya sido claro y lo más ameno posible. Muy claro y muy ameno. Muchísimas gracias, Isabel. Las preguntas, como mencionamos, van a ser al final, así que te vamos a pedir también que puedas permanecer en el seminario para abordarlas, todas las que se puedan realizar. Gracias, Matías. Muchas gracias a ti. Bueno, antes de dar curso a nuestro seminario, vamos a retomar la presentación de Catherine Moreno, que tuvo una inconveniencia, no se pudo visualizar ni proyectar su presentación, quedó en suspenso por una falla técnica. Ella ya fue presentada. Vamos a recordar solamente el título de su ponencia, que es La salud mental en contextos educativos desde la modalidad remota. Catherine, quedas tú con el micrófono. Adelante, por favor. Ya, hola, disculpa a todos los presentes. Ya voy a volver a proyectar. ¿Me confirman, por favor, si me va tomando bien? Ahí, me avisa, por favor. Sí, ningún problema. Ahí quedamos. Perfecto. Ahí quedamos. Bueno, vuelvo a reiterar las disculpas. Ya no me di cuenta que no estaba compartiendo pantalla. De hecho, seguía exponiendo. Ya y después al rato me informaron. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen, ya, creo que quedé en hacer el encuadre general, ya, para que un poquito entendieran qué es el programa Habilidades para la Vida, ya, para poder explicar cuál es nuestro trabajo. Como ya comenté, creo, es un programa de Junaed, ya, en el cual tiene un convenio con la Municipalidad de Talca, y este lo desarrolla el Subdepartamento Social del DAEM, ya. Este programa se desarrolla en 3 modalidades. Está Habilidades para la Vida 1, 2, 3, cada uno abarca diferentes ciclos etarios. Habilidades para la Vida 1 trabaja de nivel transitorio 1 a cuarto básico, el 2 de quinto a octavo y el 3 enseñanza media. Sus focos es del 1 adaptación escolar, 2 convivencia escolar, 3 retención escolar y en general se desarrolla en 31 establecimientos municipales, ¿ya? Bueno, cabe destacar que independientemente del foco que tenga cada programa, ha habido también una reestructuración en ello y se está trabajando principalmente en temáticas adaptadas al contexto que estamos viviendo hoy en día, la crisis sanitaria, como por ejemplo la contención, ¿ya? Bueno, como programa Habilidades para la Vida, que trabaja dentro del contexto de educación, la temática de salud mental, nos hemos adaptado a esta nueva modalidad remota. Primero que todo, nuestra adecuación de trabajo ha pasado a la modalidad virtual en un 100%, ¿ya? Ha existido un cambio de estructura, se siguen realizando las mismas actividades que realizábamos antiguamente, pero con un nuevo enfoque asociado a prestar apoyo en esta época de pandemia a las diferentes entidades de nuestras comunidades educativas. Ya también hemos recibido nuevas orientaciones técnicas desde Junaed, ya, los cuales toman como referencia los aportes entregados por la Organización Mundial de la Salud, por el Mineduc, Ministerio de Salud y el Chile Crece Contigo, ¿ya? En torno a ello es que se estructura el nuevo plan de trabajo, ¿ya? Y este plan de trabajo principalmente comienza desde la indagación, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que se realizan diagnósticos situacionales en todos los establecimientos en los cuales nosotros participamos, ¿ya? A través de estos diagnósticos se trata de indagar en cuanto a qué tipo de modalidad de trabajo están realizando, cómo se están acercando a las familias, cómo se están acercando a los estudiantes, cómo se le da la contención a los docentes para que realicen un buen trabajo con los estudiantes, ¿ya? Todo ese ámbito. Igualmente, estamos realizando reuniones virtuales, ¿ya? Con cada escuela, ¿ya? Principalmente con los equipos de gestión y con el equipo de convivencia escolar. Y de manera continua hasta el día de hoy, también estamos trabajando mucho con la aplicación de formularios de Google, ¿ya? Que son encuestas, las cuales nos permiten conocer la apreciación de las personas que participan en nuestras actividades. Y así también ir reconociendo como cuáles son las nuevas temáticas que podríamos trabajar. Ya, el foco principal
es mantener el vínculo con la escuela, generando instancias de acompañamiento y de apoyo. ¿Ya? Ese es el foco principal que tiene el programa, ¿ya? En esta nueva modalidad. Bueno, dentro de los hallazgos, dentro de la indagación que nosotros realizamos como programa, encontramos principales hallazgos, los cuales queremos comentar con ustedes. Claramente existe un alto índice de preocupación, ¿ya? Por parte de la comunidad educativa en torno a la situación que estamos viviendo, miedo por parte de los integrantes de la comunidad educativa, miedo al contagio, miedo de que algún familiar se pueda también exponer a esta situación, principalmente atribuido de la incertidumbre que genera este proceso. ¿Ya? Hay un estrés, bueno, el estrés es propio es propio que se dé el estrés dentro de una situación de pandemia, ¿ya? Pero también existe cansancio, desconfianza, ansiedad, sensación de soledad, ¿ya? Y distanciamiento social. El cansancio también se da mucho por el tema de que las personas en torno a la situación que estamos viviendo hoy en día le cuesta mucho saber gestionar su tiempo, ¿ya? Entonces también son temáticas que hemos trabajado fuertemente. En general, se observan bastantes consecuencias negativas, ¿ya? A nivel emocional y económico. Igualmente, también se observan que hay gente que ha sabido desarrollar su capacidad de resiliencia y afrontar las situaciones, ¿ya? Así que hemos encontrado los dos focos, pero principalmente hay muchas consecuencias negativas en torno a la situación de pandemia, obviamente. Ya, en torno a los principales hallazgos que estamos describiendo, las temáticas de intervención que principalmente se utilizan ha sido ir generando, desarrollando habilidades en los actores de la comunidad educativa. Entonces, para ello hemos trabajado sobre estrategias de adaptación y de respuesta ante la crisis, ¿ya? Donde ellos puedan ir desarrollando sus propios recursos, principalmente resiliencia, afrontamiento, desarrollo de competencias socioemocionales, ¿ya? También hemos trabajado fuertemente el desarrollo de habilidades sociales, ¿ya? Hemos generado bastantes espacios de contención y apoyo emocional, principalmente muchos conversatorios, para poder lograr una contención adecuada. Hemos trabajado fuertemente el fortalecimiento del vínculo familiar y la motivación, ¿ya? La motivación para seguir adelante. El vínculo familiar lo hemos trabajado bastante a través de la creación de cápsulas de video, en torno a no olvidar decirle cosas positivas a tu familia, reforzamientos positivos, educación socioemocional, diferentes temáticas. ¿Ya? Bueno, hemos trabajado fuertemente con redes sociales, ¿ya? Hemos trabajado a través de llamadas individuales en caso cuando es requerido y necesario, harto videollamada, videoconferencia, talleres a través de Zoom, Meet, las diferentes plataformas que que utilizan. Bueno, lo importante de esto es crear conciencia, ¿ya? Sobre la importancia de la salud mental y el bienestar integral que debe tener la comunidad educativa, ¿ya? Dentro de este proceso de pandemia, hoy en día principalmente estamos en un proceso de contención y adecuación, ¿ya? Eso es lo que se está tratando de proyectar a nuestras comunidades. Para poder explicar un poquito el trabajo más concreto que se está realizando, hice una pequeña tabla con nuestras unidades, con una pequeña descripción de cómo se pasó del trabajo presencial a esta modalidad remota, ¿ya? Nuestra primera unidad de trabajo que queremos comentar es la unidad de promoción, ¿ya? De promoción del bienestar de toda la comunidad educativa. Principalmente en esta unidad se trabaja el desarrollo de habilidades protectoras, ¿ya? Y ante toda la comunidad educativa, tanto para docentes, estudiantes y familia, y para que también ellos puedan ir trabajando en forma de red, ¿ya? Desde la modalidad presencial, todas estas actividades se realizaban a través de talleres. Se realizaban talleres con profesores y con estudiantes en diferentes contextos, ya sea de autocuidado, de acompañamiento o de promoción de la buena convivencia, ¿ya? Para un buen clima de aula y escolar. Desde la modalidad remota, esto ha ido cambiando. En cuanto al trabajo con docentes, se cambió el trabajo talleres virtuales. Y en cuanto al trabajo con estudiantes, como la población es mucho más grande, se está trabajando fuertemente en el fortalecimiento de las redes sociales y se creó una red interna con las escuelas. Ya las redes sociales, bueno, principalmente se difunden por Facebook, por Instagram, ¿ya?
Y en cuanto a la red interna de la escuela, se está realizando un trabajo en red, donde nosotros entregamos nuestro material promocional al encargado de la escuela, y esto va bajando hasta los docentes, y desde los docentes hasta la familia y los estudiantes. ¿Ya? Encontramos que sea la forma más apropiada para poder llegar de una u otra manera a todos nuestros estudiantes. Hubo en colegios que dentro de esta indagación, en primera instancia, los colegios no estaban trabajando mucho con el fortalecimiento de las redes sociales. En el caso de este colegio, nosotros entregábamos material presencial, ¿ya? Que cuando iban los apoderados a retirar la canasta de Junaed, nosotros entregábamos algún material para fortalecer el desarrollo de promocionar la buena salud mental, ¿ya? Pero en realidad en el contexto actual, casi todos los colegios de muy buena manera han sabido fortalecer todo lo que es redes sociales para poder adaptarse a su familia, en la mayoría, ¿ya? Bueno, otra unidad que tenemos de trabajo es la unidad de detención y de detección de riesgo psicosocial, ¿ya? Esta unidad se desarrolla a través de la aplicación de instrumentos, ¿ya? Que ayudan a reconocer a estudiantes con riesgo psicosocial para después trabajar con estos mismos estudiantes en el año subsiguiente. Ya, bueno, como la detección de este año se realizó el año anterior, nosotros ya teníamos detectado a nuestros estudiantes para trabajar este año, ya, pero en relación a la detección de este año, para el año 2021, yo creo que es el desafío más emergente que tenemos como programa, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta unidad se desarrolla de la siguiente manera. Se aplican dos instrumentos, el cual un instrumento focalizado al autorreporte de los estudiantes, y en el caso de los moderados, y se aplica otro instrumento que es la observación del profesor, ¿ya? Los cuales todavía estamos viendo cómo se va a ir realizando esta aplicación, ¿ya? Se va a realizar la detección del año 2021. Nuestra unidad de prevención de riesgo psicosocial, de la misma detección que se realiza en la unidad anterior, se escoge a los niños, se selecciona a los niños que tienen algún tipo de riesgo y ellos trabajan en talleres preventivos para desarrollar habilidades sociales. Desde la modalidad antigua se realizaban talleres en el colegio, de manera semanal y grupal. Desde esta nueva modalidad estamos trabajando a través de sesiones individuales, ¿ya? Con los estudiantes y con sus familias, ¿ya? Según el ciclo etario del niño. Este tipo de taller ha sido súper efectivo, ha sido un tipo de acompañamiento a los estudiantes, ha sido un espacio para poder reconocer qué están sintiendo, para poder trabajar con ellos el desarrollo de ciertas habilidades sociales. Estamos trabajando fuertemente en la temática de resolución de conflictos, de asertividad, empatía, ¿ya? Son las temáticas que más estamos trabajando, y el reconocimiento de emociones, ¿ya? Que son como, principalmente es para poder reconocer cómo se siente el niño dentro de este contexto y poder prestar algún tipo de apoyo, ¿ya? También tenemos unidades de desarrollo de red local, ¿ya? Donde principalmente se está aplicando estos diagnósticos situacionales y estas reuniones virtuales que nombramos anteriormente para poder reconocer la situación actual de cada colegio y poder ir sugiriendo cómo activar las redes de apoyo, ¿ya? Y también está la unidad de apoyo especializado, que principalmente es un acompañamiento socioemocional individual a los estudiantes, socioeducativo, que antiguamente también se realizaba con talleres presenciales, pero en la actualidad cambió a una modalidad remota, ¿ya? Y se trabaja de manera individual con cada estudiante, y en esta última unidad, principalmente, la desarrolla el programa de la vida 3, ¿ya? Quien trabaja con enseñanza media. Bueno, aquí dejamos algunas fotos de nuestras actividades. Como ya comenté anteriormente, principalmente es un trabajo virtual, ¿ya? En cuanto a la percepción de los diferentes establecimientos, existe una súper buena aceptación al trabajo que se está realizando. Los colegios sienten la necesidad y saben que se debe trabajar fuertemente en el ámbito de salud mental, ¿ya? Así que a nivel general las actividades que se realizan como programa han sido súper bien aceptadas, ¿ya? Así que eso es súper positivo. Y eso es en cuanto al programa Habilidades para la Vida. Y en general, como estamos hablando del contexto educativo, también quisimos sociabilizar la experiencia de una escuela, ¿ya? De una escuela que es parte de nuestra comuna, una escuela municipal, y en este caso es la Escuela de la Florida de Talca. Queremos contar su experiencia abocada desde el ámbito de convivencia escolar, información que pudimos obtener a través de su trabajador social Esteban Reyes, ¿ya?
el trabajo que se realiza en la escuela no es muy variante en torno a la gestión que realizan todas, así que vamos a contar una experiencia. Bueno, a nivel de la Escuela La Florida, lo primero que realizó esta escuela cuando comenzó esta época de pandemia, ¿ya? Fue flexibilizar y analizar nuevamente su PME, ¿ya? El PME de su proyecto de escuela, ¿ya? En torno a esta indagación, a este análisis, ¿ya? La escuela levanta una nueva propuesta, ¿ya? La cual se trabaja con el equipo directivo, dando especialmente énfasis en la promoción también, ¿ya? En la promoción de la buena convivencia escolar, ya sea desde el trabajo remoto que se está realizando desde esta escuela, desde el trabajo virtual, ¿ya? 5 Y minutos, para Catherine. poder trabajarlo, ¿cómo? 5 minutos. Ya. Y para poder abarcarlo se puso 3 ejes principales. Ya, bueno, a nivel de profesores trabaja constantemente con el tema de la indagación de la situación permanente de cada estudiante y docente. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en esta escuela también tienen este tema de red interna, que principalmente se basa a través de WhatsApp, que es un medio mucho más accesible ante todo, y el profesor constantemente está en contacto con los estudiantes, sabiendo su situación actual, entonces ellos, el equipo de convivencia escolar constantemente está haciendo seguimiento a esta información, ¿ya? Y va prestando apoyo y orientaciones al docente, ¿ya? Para las situaciones específicas de cada estudiante. Siempre y cuando la situación es atingente, al equipo de convivencia escolar se deriva, ¿ya? O a otra entidad de la red, ¿ya? Así se está haciendo como más o menos la pesquisa de cómo se llega a los estudiantes, ¿ya? Y asimismo también se trabaja con el bienestar socioemocional del docente, el que tiene que estar tiene que estar óptimo para trabajar con los estudiantes. Ya, a nivel de profesores también se trabaja fuertemente con un WhatsApp de apoyo en el cual se motiva a los estudiantes, a los profesores para poder ir siguiendo con su trabajo, lo cual es muy positivo, ¿ya? Y también trabajan con los autocuidados y los acompañamientos que nosotros generamos como programa Habilidades para la Vida. ¿Ya? Ese es el trabajo que se realiza con docentes para que estén óptimos para realizar su trabajo. A nivel de los asistentes de la educación, que también son parte de la comunidad educativa, también se realizan reuniones virtuales, se sociabilizan beneficios, se da contención emocional y nosotros como Habilidades para la Vida también generamos autocuidado para esta población objetivo. Y a nivel de familias y estudiantes, la escuela trabaja fuertemente con el Centro General de Padres y Apoderados y el Centro General de Estudiantes, ya donde ellos van como generando estrategias y van viendo en qué situación se encuentra la escuela en el momento preciso. Ya se presta apoyo a estudiantes que lo están pasando mal, este apoyo se presta a nivel de escuela y también se presta entre estudiantes, ya ellos también se van entregando contención, se crearon como una red de estudiantes de apoyo. Ya se trabaja con mucho llamado telefónico, se llama a todas las familias para saber cómo están y harto apoyo con la red, ya se entrega orientación y contención a las familias. Y el tema también que tiene una fuerte activación con las redes sociales, lo cual está ocurriendo en realidad, yo creo que en todos los programas que estamos trabajando con la comunidad, se crean campañas promocionales, solidarias, canastas familiares, que también se trabaja mucho en todas las escuelas. Tienen un programa de Facebook Live, que es para activar el tejido sociocomunitario, donde todas las semanas tienen un invitado, se crean retos, también crean hartas cápsulas de vida, ¿ya? Y esta más o menos es la modalidad o la experiencia de una escuela en torno al cambio del trabajo remoto. ¿Ya? Principalmente es trabajo virtual, lo único presencial que se realiza es cuando se entregan las canastas de alimentos de la UNAED, donde aprovechan esa instancia de poder entregar material impreso a la familia para que los niños puedan desarrollar sus actividades y sus tareas. ¿Ya? Y en el caso que hayan familias que no puedan asistir a la escuela, ellos hacen un recorrido domiciliario, ¿ya? Y acceden para entregar la información a cada familia para que los niños puedan seguir con su proceso educativo. Eso principalmente. Bueno, también queríamos sociabilizar nuestras redes sociales, ¿ya? En Facebook está el Face del programa Habilidades para la Vida Talca, el Face del Talca, programa Habilidades para la Vida 3, que es de enseñanza media. También tenemos la página del DAEM de Talca, donde en todo el Instagram del HPV2, HPV Talca, ¿ya? Y en todas estas redes la podrían seguir, principalmente se difunde mucho material sobre prevención y promoción en salud mental, ¿ya? 1 minuto, Catherine.
Sí, es promoción y prevención en salud mental. Y por último, quería sociabilizar que ya se inició el proceso de postulación ya de admisión escolar online para este año, ya para tener mayor información y para que lo puedan sociabilizar con los diferentes beneficiarios con los que ustedes trabajan. Hay que ingresar al sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl, ¿ya? Y ahí está toda la información para que puedan apoyar con este proceso a sus familias, ¿ya? Eso principalmente, doy las gracias por el espacio, ¿ya? Muy contenta de haber podido participar en este seminario y reitero las disculpas por la situación anterior. Así que muchas gracias. No te disculpes, Catherine, te damos las gracias a ti por tu exposición tan clara y tan completa, y por también salir adelante con la adversidad. A pesar de los problemas técnicos que tuviste, pudiste realizar tu exposición. Así Vamos, es. Muchas gracias. muchísimas gracias. Por último, tenemos la presentación de Lorena Hermosilla Albornoz, quien presentará la ponencia denominada Relevando el lugar de la promoción en salud mental infanto-juvenil en contexto de pandemia. Lorena Hermosilla es psicóloga, magíster en psicología clínica, orientación psicodinámica, Universidad Andrés Bello, especialización y experiencia profesional en diagnóstico e intervenciones psicoterapéuticas en infancia y adolescencia, diagnóstico e intervenciones en materia de delitos sexuales y maltrato infantil, adopción, protección de la infancia y niñez, perito psicólogo de víctimas de delitos sexuales y vulneración de derechos, docente de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule en temáticas de salud mental y clínica infanto-juvenil a nivel pre y posgrado, coordinadora de dispositivo comunitario infanto-parental en CAPI UCM, activista por los derechos sexuales y reproductivos y la maternidad consciente en la ONG Matria Fecunda. Lorena, ¿estás por ahí? Estoy aquí, no sé si, de hecho ya estoy compartiendo, me da la impresión la presentación. Efectivamente. ¿Es correcto? Sí, efectivamente, correcto. Bueno, buenos días, gracias por brindarnos a todas estas instituciones pertenecientes a la Mesa Infancia, ¿cierto? Para poder dialogar y presentar principalmente cómo hemos ido, dentro de todo, flexibilizando nuestros encuadres de trabajo e ir presentando las metodologías a las que hemos podido ajustar nuestros servicios desde las distintas esferas de donde principalmente tenemos como foco la salud mental infanto-juvenil en los distintos nichos o contextos, ¿no? Bueno, en nuestro caso, como Centro de Atención Psicológica, ¿cierto?, de la Universidad Católica del Maule, la situación no ha sido distinta. Hemos ido principalmente centrando nuestra mirada en cómo relevar las acciones, ¿cierto?, y las áreas de servicio que habitualmente desarrollamos desde el Centro de Atención Psicológica en este nuevo contexto de pandemia. Y para hacer alguna especie de contextualización respecto de ello, aquí hay algunas áreas y servicios que en contexto prepandemia, en contexto normal, este Centro de Atención Psicológica Integral, que pertenece a nuestra Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, ¿cierto?, conectado con la Escuela de Psicología, brindaba, ¿cierto?, a su población objetivo, ¿ya? Principalmente prestaciones de atención psicológica a la comunidad, de acuerdo tanto a distintos convenios que posee el Centro de Atención Psicológica en vinculación con centros educacionales, organismos públicos, programas gubernamentales y otros, y también de la comunidad, centros de salud, y también, por supuesto, la atención psicológica por demanda espontánea, ¿ya?, a las distintas poblaciones de grupo etario a las que beneficiaban o siguen beneficiando las atenciones que brinda el Centro de Atención Psicológica. También servicios de orientación y o consultoría a la comunidad en general en temáticas relativas a la psicología, ya sea ligadas a espacios de promoción o prevención de algunas temáticas relevantes para la población, ya sea infanto-juvenil o adultos mayores, ¿ya? También espacios de vinculación con lo teórico y lo práctico, principalmente vinculadas a las actividades de docencia que en pregrado nosotros desarrollamos como académicos de la Escuela de Psicología, que intentamos siempre conectar también con el quehacer del Centro de Atención Psicológica para que el espacio de atención del Centro de Atención Psicológica Integral también nutra el proceso educativo de nuestros estudiantes.
También, por supuesto, contribuir a líneas de investigación en el ámbito de salud mental, levantar algunas experiencias, ¿cierto? Sistematizar y proponer algunas líneas de intervención desde la experiencia y los resultados de las acciones del Centro de Atención Psicológica. Y por supuesto también conectados muchas veces al trabajo de extensión y de capacitación, principalmente vinculándonos con las necesidades de formación continua, elaborando y planeando distintos seminarios en distintas temáticas, ¿ya? El Centro de Atención Psicológica Integral, ¿cierto?, es coordinado por el psicólogo magíster Gerardo Chandía, que seguro quienes pertenecen a la mesa reconocen bastante bien, y además cuenta con la participación de un equipo técnico formado por 4 académicas, en particular, ¿cierto?, académicas que pertenecen a la Escuela de Psicología y que desarrollamos distintas líneas de trabajo asociadas a infancia, a trabajo psicosocial, a trabajo con infancia y adolescencia, a trabajos con adultos en temáticas de duelo, por ejemplo, y también, por supuesto, el trabajo con adultos mayores, ¿ya? Bueno, para los que conocen nuestro centro, estamos ubicados al frente del Hospital Regional y concretamente hemos tenido que ajustar nuestras intervenciones al contexto de pandemia y hemos tenido algunas consideraciones para ese ajuste. Las primeras consideraciones es el resguardo del contagio, principalmente abocados a la temática que hoy día nos convoca, que es la población infanto-juvenil, y en esa consideración hemos limitado, ¿cierto?, la posibilidad de continuar con las atenciones psicológicas directas. O sea, hoy día no se realizan atenciones psicológicas directas en lo que son las dependencias de nuestro centro de atención psicológica, principalmente para efectivamente concretar ese resguardo. Además, hemos tenido las consideraciones respecto de proyectar eventualmente la posibilidad de atenciones virtuales en lo que respecta a intervenciones psicológicas. Y estas atenciones psicológicas, más bien de corte clínico, han sido también limitadas, particularmente entendiendo el encuadre en el que se encuentran nuestros alumnos en práctica que ejecutan esas intervenciones de manera tradicional en el Centro de Atención Psicológica. ¿Ya? Nuestros estudiantes en práctica, cada uno de ellos están en condición de teleestudio, ¿cierto? Tienen algunas dificultades de conectividad, de intermitencia, ¿cierto? Y también la imposibilidad de contar a veces con los espacios adecuados en lo ético para poder llevar a cabo las intervenciones más bien de corte psicoterapéutico. ¿Ya? Por ende, esas atenciones psicológicas están detenidas en esta oportunidad, en este momento, a la luz de la situación sanitaria. Y eso también ha relevado la importancia de reforzar los resguardos éticos para estas atenciones a distancia con la población infanto-juvenil, que deben tener siempre mucha consideración para no exponer a la población infanto-juvenil a circunstancias que pudiesen ser vulneradoras eventualmente, ¿cierto? Atender vía online, de una otra forma expone a los adolescentes, a los niños, ¿cierto?, a un contexto muy particular. Hay que tener ciertas consideraciones ambientales, familiares, de resguardo para que ello pueda acontecer desde una manera óptima para ellos, y eso nos ha llevado también a concluir la imposibilidad de llevar a cabo esas intervenciones. Bueno, acá antes de continuar, para contextualizar el cómo hemos ido trabajando, ¿cierto? Ana María Fernández nos dice: la virtualidad garantiza la conectividad, más no la comunidad. Lo común pasa con el entrecuerpo, con la afectación, y es un gran desafío el que se nos ha planteado, el poder realizar intervenciones, ¿cierto?, o poder trabajar, o poder realizar las distintas acciones que desde el Centro de Atención Psicológica hemos ido desarrollando para la población infanto-juvenil. Para contextualizar el por qué hemos relevado la importancia de las acciones promocionales, es que voy a presentar brevemente algunos resultados de algunas investigaciones que en este año han venido relevando alguna información respecto, por ejemplo, en este artículo de la Indian Journal of Pediatrics de julio de este año, donde se abordan las principales manifestaciones de impacto psicológico de la cuarentena en niños, niñas, niñas y adolescentes debido a la pandemia. Y lo que observamos es que lo que se releva en un 68% manifestaciones asociadas a la preocupación, en un 66% la desesperanza, en un 62% el miedo como principales manifestaciones emocionales en esta población. Y con diferencias, obviamente, en niños, niñas y adolescentes que están en cuarentena y sin cuarentena, en donde obviamente hay mayor angustia psicológica en aquella población que se encuentra en condición de cuarentena, ¿ya? Además, vemos por acá
Esta otra publicación de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil y Adolescente y Profesionales Afines del año actual, en mayo de este año, donde aborda los desafíos y cargas para la salud mental infanto-juvenil y plantea 4 líneas de riesgo asociadas a la pandemia, principalmente riesgos a la salud mental infanto-juvenil en la comunidad, ¿cierto? La disminución de acceso a la escolaridad, jardines, etcétera, todo lo que ya hemos venido escuchando, ¿cierto? Esto nos da para un tema en sí o para un seminario en sí, relevar esos factores de riesgo, riesgos en la familia, la violencia intrafamiliar, el maltrato, los riesgos propios de la cuarentena, como la pobreza acrecentada, la exposición también al cibercrimen, en que ya también hemos tenido algunas lamentables experiencias asociadas a estos temas. Así también esta revisión sistemática de la Pakistan Journal of Medical Science del 26 de junio del 2020 nos plantea la carga psicológica en niños, niñas y adolescentes por cuarentena y nos plantea que pre-COVID, habitualmente en una revisión sistemática de bastantes artículos, ¿cierto?, planteaban el aislamiento, la exclusión, el estigma y el miedo como las mayores manifestaciones, y en contexto de COVID-19, principalmente inquietud, irritabilidad o aspectos de desregulación emocional, ansiedad, apego exagerado en niños, niñas más bien pequeños, ¿cierto?, y fallas también en la atención y concentración. Desde esta revisión hemos ido entonces conceptualizando la necesidad de plantearnos focos de estrategias de intervención en contexto de COVID-19 desde nuestro Centro de Atención Psicológica, y estos focos han sido la psicoeducación a través de la orientación remota en salud mental, la promoción y prevención de salud mental en las diferentes etapas del ciclo vital a través de distintas orientaciones que hemos llevado a cabo a través de el contacto con profesionales de nuestra Escuela de Psicología, la promoción y prevención en salud mental en temas asociados a pandemia, promoción de vínculos saludables en primera infancia en tiempos de pandemia y confinamiento, campañas de parentalidad, de contención emocional, vínculos entre teletrabajo y cuidado, entre otros. Entonces, desde esa lógica se han planteado ya servicios en contexto de pandemia, los que han sido principalmente la telesalud, ligado principalmente a las acciones de la telepsicología, que es un proyecto, voy a avanzar para que lo vayamos viendo en concreto. Este es un proyecto, ¿cierto?, que levanta la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad en colaboración con el Centro de Atención Psicológica, que se denomina Juntos nos cuidamos. Acá está el concepto del telesalud, y desde esta plataforma, ¿cierto?, se brindan servicios psicológicos que se realizan desde esta plataforma virtual y de forma no presencial, obviamente, a través de un chat de consultas donde se realizan asesorías sobre salud mental para enfrentar la cuarentena, dirigida tanto a niñas, adolescentes, adultos y personas mayores. En esta lógica, nuestro equipo de trabajo, ¿cierto?, técnico del Centro de Atención Psicológica está disponible para atender preguntas y también para guiar y o derivar a una terapia psicológica en el caso que sea necesario. Además, nuestros estudiantes en práctica participan asociados a esta iniciativa, principalmente a través de las respuestas de este chat que se encuentra en esta plataforma de telesalud, que tiene un horario de atención de lunes a viernes de 10 a 18 horas. La página aparece ahí, juntosnoscuidamos.ucm.cl, para que puedan acceder a ella. Desde esta línea también, ¿cierto?, está este servicio de orientación en salud mental, que es un servicio orientado principalmente a resolver dudas en el ámbito psicológico en tiempos de pandemia, asociado a distintas áreas específicas. Por un lado, la salud mental infanto-juvenil y parentalidad, a cargo de Gerardo Echandía, ¿cierto?, coordinador del CAPI, salud clínica infanto-juvenil, a cargo de la académica Nancy Espinosa, salud mental de personas adultas mayores, a cargo de Ingrid Ferguson, también académica de nuestra escuela, crianza y puerperio en cuarentena y bienestar materno-infantil, vinculado a mis asesorías, salud mental en adultos en general, asociado a la académica Carolina Danek. Este es un servicio de atención mediante correo electrónico. La idea es que los usuarios puedan conectarse a la luz de estas temáticas con cualquiera de estos académicos, y desde ahí nosotros podemos brindar algún tipo de orientación y guía respecto de los casos que nos han llegado. Esta iniciativa también fue una de las primeras iniciativas que se levantó dentro de la modificación de contexto de servicios desde el Centro de Atención Psicológica. También, bueno, tenemos muchísimas actividades de promoción de salud mental infanto-juvenil. Hemos relevado la importancia de integrar
en el contacto con la comunidad, ¿cierto? Acciones relativas a favorecer el bienestar, tanto de los niños, niñas y adolescentes, impactando fuertemente en los mensajes que entregamos hacia sus cuidadores. Sabemos hoy día que los adultos, cuidadores de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Están transitando con bastante complejidad este contexto de confinamiento y muchas veces la necesidad de contenernos como adultos, ¿cierto? Para poder contener se vuelve bastante compleja. Entonces, en esa lógica, estas campañas que se han realizado desde nuestra agencia, ¿cierto?, han estado ligadas a esas temáticas. Por ejemplo, esta campaña de parentalidad corresponsable que se realizó en junio de este año con distintas infografías que entregaban herramientas, tips y algunas consideraciones para los cuidadores para favorecer de cierta forma esta circunstancia de contención. También, por ejemplo, la promoción en salud mental infanto-juvenil y el teletrabajo, ¿cierto? Cómo conciliar el cuidado de niños en contexto de teletrabajo con algunas herramientas, ¿cierto? Destinadas principalmente a relevar la participación compartida, ¿cierto?, de los cuidados, principalmente cuando es posible el poder conseguir y instalar el relevo en los cuidados para poder brindarle a los distintos cuidadores espacios de autocuidado, espacios de bienestar personal y poder reponer también energías y la sensibilidad necesaria para seguir conteniendo las manifestaciones y necesidades de los niños, niñas y adolescentes. ¿Ya? También se han realizado espacios de conexión particularmente con la población adolescente. Aquí tenemos, por ejemplo, este conversatorio que se hizo en colaboración con el programa Semilla UCM, con la participación de adolescentes que pertenecen al programa de talento académico. En el contexto de pandemia se realizó este conversatorio en donde participaron un número de adolescentes que plantearon cuál ha sido su experiencia en torno a mantenerse en esta situación de pandemia, qué relevan ellos, qué rescatan, ¿cierto?, como recursos, qué recomendaciones desde su propio grupo etario pueden entregar a los demás adolescentes que están en la misma situación. También se ha realizado la promoción en salud mental infanto-juvenil ligada a esta campaña principalmente orientada, ¿cierto?, a los cuidadores y al abordaje de situaciones de desregulación emocional, ¿cierto?, relevando la importancia de fomentar vínculos saludables con los niños, en donde de una u otra forma se entregaban principalmente herramientas respecto de cómo contener las distintas emociones, ¿cierto?, qué hacer con las expresiones de irritabilidad, qué hacer con las expresiones de una u otra forma de estas emociones un poquito más desreguladas, la ira, la rabia, ¿cierto? Y fue una campaña que también se realizó a través de las redes sociales de nuestra facultad y desde el Centro de Atención Psicológica. Otras, por ejemplo, Lorena. Gracias. Otras actividades, por ejemplo, esta de salud mental, que tenía como foco relevar la voz y la participación de los niños. Esta es una actividad que emerge de la acción y propuesta de nuestros alumnos en práctica del CAPI, que es el árbol de los deseos, donde recibimos dibujos, ¿cierto?, de niñas, niños y niñas que nos dibujaban sus deseos particularmente asociados a la situación en la que están en esta circunstancia de confinamiento y de poder también proyectar, ¿cierto?, y integrar en dibujos estas experiencias y estas emociones. Y bueno, también tenemos proyectado, ¿cierto? Esto también es importante de comenzar a difundir un sinnúmero de seminarios a la comunidad que van a estar disponibles en cuanto a sus fechas y sus convocatorias en las páginas de nuestra facultad y de nuestro Centro de Atención Psicológica. Tenemos el Seminario de Salud Mental Infanto-Juvenil y Regreso a Clases. Se va a realizar también desde el CAPI charlas más específicas, por ejemplo, charla para padres de la agrupación Te Amo de Constitución, que está particularmente ligado a temas de trastornos del espectro autista. También un seminario en la misma temática de actualización en trastornos del neurodesarrollo y TEA, dirigido a egresados de nuestra facultad y a empleadores que trabajan y están conectados con esta temática, el Seminario de Salud Mental Infanto-Juvenil, Pandemia y Estrés en Niños y Adolescentes, conversatorio que se va a desarrollar respecto a la temática de suicidio y ciclo vital, donde se va a abordar la conexión entre suicidio y población infanto-juvenil, y también relevamos las cápsulas psicoeducativas, ¿cierto?, que se han realizado. Acá tenemos una cápsula que hizo nuestro coordinador, Gerardo, que releva
particularmente algunas recomendaciones en torno a cómo llevar a cabo, ¿cierto?, una parentalidad mucho más corresponsable, qué cuidados hay que considerar respecto de esa materia. También, bueno, nuestro equipo de Centro de Atención Psicológica está comenzando a formarse, lo que se denominan los círculos de escucha, en una colaboración con la Corporación Escuchar, en donde prontamente también lo más probable es que vamos a brindar este servicio, ¿cierto?, a nuestra comunidad para poder establecer cada vez mayores nexos de conexión. Estos espacios de círculos de escucha son una herramienta de trabajo desde la terapia comunitaria integrativa que potencia o facilita la creación de vínculos saludables y potencia la resiliencia de quienes participan en estos espacios. Se están haciendo desde la Corporación Escuchar estos espacios de círculos a través de contexto virtual, ¿ya? Y nos estamos formando para poder también integrar ese servicio dentro de la programación del CAPI. Y por último tenemos el espacio del encuentro, este dispositivo infantoparental que en contexto prepandemia, y tenemos una foto en la parte superior, era visitado, ¿cierto?, por cuidadoras, cuidadores, gestantes y niños entre 0 y 5 años, un espacio abierto a la comunidad, gratuita, sin previa inscripción, donde estaba el foco puesto en relevar espacios de socialización, de promoción, de vínculos, ¿cierto?, de contención de la trama social respecto a los cuidados y la crianza. Y vamos a relevar desde este espacio talleres para cuidadores, que vamos a denominar un taller Transitar el confinamiento con niñas, niños y niñas pequeños. También tenemos un grupo de conversación que se va a ejecutar en más de una oportunidad, también abierto a la comunidad, cómo ha sido criar a tus hijos en tiempo de pandemia. Y también tenemos un seminario de actualización que vamos a tener la participación, la presencia, ¿cierto?, de la especialista en pedagogía Pickler, Romina Pérez Toldi, desde España, donde vamos a abordar el acompañamiento del juego en la protoinfancia entre 0 y 3 años, desde una mirada hacia una cultura de la infancia emancipada. Esos han sido, de una u otra forma, las acciones que desde nuestro Centro de Atención Psicológica hemos ido relevando desde estos focos de trabajo que nos hemos propuesto. Esa ha sido nuestra presentación. Los invitamos obviamente también a conectar con nuestras redes sociales desde la Facultad de Ciencias de la Salud y también desde la página de Facebook de nuestro Centro de Atención Psicológica. Muchas gracias, Lorena. Muy completa tu presentación. Gracias. Bueno, terminado ello, vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Me he percatado que en el chat solamente tenemos una pregunta, por lo que en esta instancia vamos a invitar a los participantes que puedan encender su cámara y su audio para poder realizar las preguntas, si es que así lo desean, pero vamos a partir con la pregunta que se inscribió en el chat, que es de Gerardo. Pregunta para Isabel: ¿cómo ha sido la participación de los padres, específicamente los varones, dentro de los procesos que se están llevando en su rol profesional? Isabel. Sí, la verdad, después me di cuenta que en la presentación hablaba generalmente de las mamás, pero ellas son las que principalmente recepcionan el llamado, dejan su teléfono. Pero sí, en algunas oportunidades, por ejemplo, la otra vez nos contaba una mamá que tenía mucho trabajo y ella le pasaba las planificaciones al papá y le decía que las tías te la mandaron y tú tienes que trabajar con el niño. Entonces lo hacía participar. Y como ustedes también vieron en las fotos de la evidencia, en 2 o 3 oportunidades, 2 o 3 fotos, se ven los papás participando activamente en las actividades con los niños. Tengo el caso de un papá haitiano que la mamá tenía mucha dificultad para comunicarse y para comprender. Entonces siempre me comunico con el papá. A veces se encuentra en el trabajo, no se escucha muy bien, así que le dejo el mensaje y siempre tengo muy buena participación y recepción de él. Los papás también están activos en la medida que puedan. Perfecto. Eso. Reiteramos la solicitud a los participantes de efectuar
las preguntas que estimen pertinentes a cualquiera de nuestras expositoras. Vamos a pedirle a Catherine también que pueda prender la cámara. Ahí está, ahí están nuestras expositoras. Se entrega la palabra. ¿Existe alguna pregunta dentro de los participantes? Yo quisiera relevar algún aspecto. Bueno, hoy día estamos en un espacio, ¿cierto?, de intercambio, de experiencias, de ir como conectando también como desde qué otras aristas, desde otras veredas, desde otros programas han tenido que también hacer ajustes a sus acciones, a sus líneas de trabajo. Quisiera consultarles en general la opinión y el rescate que ustedes hacen como encargadas o como representantes de sus programas y servicios del trabajo intersectorial, del trabajo en red, en este contexto de pandemia, ¿no? ¿Cómo relevan esa posibilidad? ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han podido desarrollar? No sé si cada una a lo mejor quiere comentar algo respecto de cómo han llevado, cómo se ha podido desarrollar ese trabajo intersectorial a la luz de los lineamientos de acción que cada uno de sus programas posee. Bueno, yo voy a responder a lo señalado de lo que quiere relevar Lorena, que obviamente también lo mencionamos como un facilitador dentro del trabajo de la Oficina de Protección de Derechos de Infancia, esta coordinación intersectorial, esta comunicación constante con los programas que trabajan con infancia y sobre todo para nosotros es importante a la hora de hacer una evaluación y un despeje de una vulneración de derechos. De cierta manera necesitamos conocer un poquito el contexto de salud, el contexto educacional, el desarrollo de la infancia, la dinámica familiar y obviamente también antecedentes jurídicos de esta familia, de los integrantes que componen esta familia, y se volvió bastante fundamental de cierta manera para evitar la duplicidad de las intervenciones, ¿cierto? Donde no existan dos programas que estén abordando la misma problemática. Trabajemos más en comunidad en cuanto a la situación de protección de derechos de infancia e insisto con la recopilación de información, de antecedentes de la familia, que es obviamente para nosotros súper importante a la hora de conocer en algún grado, entendiendo que es prácticamente imposible conocer la totalidad de la dinámica, los roles y la función familiar, pero sí termina siendo fundamental tener esta conexión tanto con la salud, con la educación y las entidades también de intervención psicológica que han trabajado en algún momento con la familia. Bueno, en el caso del programa Habilidades para la Vida, el, el trabajo intersectorial principalmente se trata de trabajar fuertemente, principalmente pensando en la situación de no generar como sobreintervenciones con los estudiantes, ¿ya? Y sus familias. Entonces, para poder realizar este tipo de trabajo, se trabaja muy coordinadamente con nuestra escuela, se trabaja de manera paralela con los equipos de convivencia escolar, de una u otra manera se van estableciendo cuáles son las temáticas o el trabajo que ellos están abordando para nosotros complementarnos a su trabajo y formar parte de su proceso de intervención, ya con el aporte que entregan nuestras duplas psicosociales, que son las que trabajan en los programas. Ya eso principalmente. Y en cuanto a la conexión con la red externa, ya se afiata harto, se intenta afiatar el vínculo, participar en todas las mesas de trabajo de red comunal para poder estar al tanto de lo que está sucediendo. Se trata de trabajar y de conectar con los servicios de salud, ya para poder trabajar nuestras derivaciones, que nosotros también tenemos ámbitos de derivación que abordar, ya, y que nuestros estudiantes puedan ir siendo atendidos. Y eso principalmente, es como la mayor forma con la que se trabaja la red. Se trata de vincular la red, pero principalmente con el objeto de poder hacer un trabajo más eficiente y de no generar sobreintervenciones. ¿Ya? Ese es como el objeto principal. Eso, así que muchas gracias. Gracias. Tenemos más preguntas a través del chat, pero son abiertas, así que ustedes verán
a quién le acomoda más según el rol y la exposición presentada la respuesta correspondiente. La primera es de Arelis Garrido. Dice, ¿cómo se puede comenzar a trabajar con niños pequeños de jardín al retorno después de la pandemia? Cedo la palabra para la respuesta. Bueno, yo relevaría particularmente que el proceso de ajuste, ¿cierto?, de la población infantil, en este caso, ¿cierto?, preescolar, lactantes, habitualmente, que es la población que asiste a los jardines infantiles o a la sala cuna, va a ser un proceso de ajuste que va a tener que tener la flexibilidad y las consideraciones propias de la situación, ¿no? Si ya un proceso de separación, ¿cierto?, el proceso de integración al jardín infantil o a la cuna ya es un proceso complejo, convengamos que en términos neuropsicológicos los niños no están preparados para ese proceso de separación hasta más o menos después de los 2 años, casi a los 3 años, dicen varios especialistas en el desarrollo neuropsicológico. Por ende, ya sabemos que esa condición de separación es antinatura, entre comillas, ¿no? Ya es un proceso complejo para esa población de integrar en contexto normativo. Y para la población, digamos, de lactantes o preescolares, hacerlo después de tantos meses de haber contado, ¿cierto?, con la presencia de sus cuidadores, de no haberse podido tampoco vincular a otros espacios, no solo no nos olvidemos que han estado en casa, sino que no han podido visitar plazas, no han podido ir a otros sectores de la ciudad, etcétera. Entonces, va a ser un proceso de ajuste y de integración que va a tener que tener esa flexibilidad, esas consideraciones, los equipos profesionales que van a acoger ese periodo de integración van a tener que estar muy conscientes y muy sensibles a aquello, para no sobreexigir, para no generar expectativas en los cuidadores de cómo debiese ser el ajuste de los niños antes de ingresar. Eso al menos creo que yo relevaría en cuanto a esa consulta. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Otra pregunta de Ivonne Ramírez. ¿Cuál será el criterio unificado de los programas que se utilizará para evaluar o no una posible vulneración de derechos en relación al ámbito escolar, considerando que una gran parte de los padres y cuidadores prefiere no dejar a sus hijos que reingresen a los establecimientos escolares por miedo al contagio? Bueno, me imagino que obviamente igual esa pregunta luego un poquito a la situación del despeje y la vulneración de derechos que realizamos nosotros y también Catherine en cuanto a lo que ellos trabajan en el contexto escolar. Nosotros como PD lo hemos conversado obviamente, hemos reflexionado respecto a esto, entendiendo que la vulneración de derechos como tal es privar a los niños, niñas y adolescentes a acceder al contexto escolar y no facilitarles las herramientas que ellos necesitan para poder participar de forma activa. Resulta que ahora obviamente los papás van a predominar el derecho a la salud, a la seguridad, a estar en un contexto que de cierta manera lo lleve a estar seguros para ellos como papás, y esto en la actualidad, y lo hemos visto mucho en nuestros usuarios, es en el contexto familiar. Si bien obviamente tenemos la otra situación que les señalé durante la presentación de vulneración de derechos en la esfera de la crianza y del trato hacia los niños, pero en lo que refleja el contexto escolar, los papás están bastante resistentes a la hora de este retorno, esta nueva normalidad que ellos han tratado de visualizar como tal, pero lamentablemente la continuidad de los contagios los mantiene bastante resistentes y preferentemente mantener la dinámica que tiene en la actualidad. ¿Cómo vamos a unificar criterios? Claro, hay que abordar cada situación familiar específica, ya porque, claro, tenemos esta situación de la pandemia y que se entiende obviamente que los papás están angustiados, están preocupados de este retorno y de lo que implica que niños, sobre todo en edad preescolar, retornen al colegio, evitar que ellos tengan contacto físico y todo. Pero también lamentablemente hay papás que utilizan esta situación de pandemia, esta crisis, para no visibilizar ciertas situaciones que son negligentes en el rol, ya, y esto lo visualizamos específicamente con la poca participación de los papás en participación y el poco compromiso de los papás en
en adecuarse a esta nueva modalidad escolar, ausentándose completamente y perdiendo contacto con las docentes y con los profesionales psicosociales de los contextos escolares. No sé si Catherine puede complementar respecto a eso, cómo los papás han participado de esto y cómo ellos han logrado visualizar que si efectivamente los papás no participan porque no tienen el acceso a las herramientas tecnológicas o al Wi-Fi, Internet, o de lleno no participan y no están interesados en el desarrollo escolar de sus hijos. No tiene audio, Catherine, parece. Ahí sí, sí. Bueno, a modo general y en torno a las experiencias que hemos recogido de diferentes establecimientos, existe un seguimiento exhaustivo en torno a la situación de cada estudiante, ¿ya? O sea, hay un contacto directo del profesor cuando el niño no tiene acceso a la red para poder acceder de manera virtual a los diferentes materiales, se busca la estrategia, se entrega presencial. Existe un apoyo constante de los equipos psicosociales, quienes se están dedicando en muchas escuelas a llamar de manera individual a cada estudiante, por lo menos una vez al mes. Generalmente las escuelas de aquí son pequeñas, se lo pueden lograr, ya para fomentar el compromiso. Claramente hay apoderados que sí han demostrado poco compromiso con el proceso educativo del estudiante, pero siempre se están buscando las estrategias para que esto se vuelva a comprometer. ¿Ya? Y en torno al retorno, ¿ya? ¿Cómo se podría asumir este retorno? Me gustaría comentar, yo en mi exposición comenté la experiencia de una escuela, de la Escuela de la Florida. Dentro de la entrevista que yo realicé a su trabajador social, ellos me comentaban que ellos aplicaron un instrumento para poder saber qué tanta era la disponibilidad de los apoderados de poder mandar a su hijo a clase. Ellos me comentaban que el 80% de los profesores habían respondido a esta encuesta y de este 80%, perdón, de los apoderados, el 79% no tenía la disposición de mandar a su hijo al colegio, por el tema del miedo a volver del miedo al contagio, ¿ya? Sí que es un tema que también se tiene que analizar. A nivel de edad se están tratando de tomar todas las medidas para un retorno seguro cuando esto sea adecuado, ¿ya? O sea, yo creo que está en conocimiento de todos que el retorno es totalmente incierto, no hay ninguna orientación, no hay ninguna directriz que diga en qué momento vamos a retornar, ¿ya? Presencialmente. Yo no sé si la experiencia aquí en Talca va a ser parecida, podemos recordar la experiencia de escuelas que han retornado, como por ejemplo en la isla de Pascua, por ejemplo, que han retornado, donde el retorno no ha sido obligatorio tampoco. Yo creo que las directrices a lo mejor se podrían repetir acá, pero en cuanto a cómo va a ser el retorno, eso es una respuesta que nadie entiende, ¿ya? O sea, es todo incierto, hay que ver cómo va evolucionando la pandemia. Lo importante es que mientras, independiente de que todavía no esté el retorno, desde el ámbito de educación se está teniendo un seguimiento exhaustivo, lo más exhaustivo posible con cada estudiante, ¿ya? Y según cada escuela se va adecuando la estrategia que se va ocupando, ya sea más rural, más urbana, y su accesibilidad a las diferentes conexiones virtuales. Así que eso es lo que puedo comentar. Gracias, Catherine. Gracias, Marcela. Tenemos una pregunta también de Cecilia, también abierta. Dice, ¿cómo han trabajado el autocuidado los profesionales a nivel psicológico? Yo creo que tiene relación con la afectación que tenemos también los profesionales por las características de la pandemia que nos compele a estar recluidos en nuestros domicilios, alterando en realidad la vida cotidiana. ¿Cómo se está manejando el autocuidado en esta materia? Bueno, yo voy a comentar a nivel de programa Habilidades para la Vida. Nosotros trabajamos fuertemente el autocuidado con los profesionales de los establecimientos educacionales, ¿ya? De manera periódica lo realizamos una vez al mes y principalmente se hicieron como directrices para poder trabajarlo. En primera instancia se trabajó con el tema de la contención, de saber cuáles son la situación actual de cada persona que comporta nuestros espacios, y ahora ya estamos en la etapa del desarrollo de habilidades. Ya estamos trabajando fuertemente en la resiliencia, el afrontamiento, ya que ellos puedan reconocer factores del estrés, de cómo poder abordarlo, hartas estrategias de autocuidado personal, creando demasiada conciencia de que es súper importante el autocuidado, ¿ya? O sea, es lo que principalmente tratamos de hacer, porque lamentablemente la rutina diaria establece que nosotros de repente no dejemos tiempo para el autocuidado personal,
¿ya? Y nuestro bienestar personal es fundamental para que nosotros podamos funcionar en todas las esferas de nuestra vida, ¿ya? Así que que ellos aprecien y que se den cuenta que es súper importante autocuidarse. Hay estudios que estiman que después de una esta pandemia, por ejemplo, el 79,5% de las personas quedan con algún tipo de patología. Así que es súper importante trabajarlo, crear conciencia en torno de ello y eso. Yo quisiera sumar un poquito también cómo ha sido la experiencia desde... Ah, perdón. Perdón, Catherine. perdón, Catherine. No, se corta un poco, pero está bien, Sí. ya había terminado con la idea. No se preocupe. Perfecto, Sí. perfecto, gracias. Disculpa. Sí. Ahí se cortó, parece. Sí, se nos pegó la imagen de Catherine. Bueno, yo agregaría también, ¿cierto? Además de la idea de Katy de relevar la importancia del autocuidado, desde nuestra perspectiva, lo que se ha venido trabajando particularmente es el soporte institucional. Nosotros, además de ser integrantes del Centro de Atención Psicológica, pertenecemos a una facultad y por ende también a una universidad. Y en esa lógica, la institución nos ha brindado algunos espacios de contención para propiciar el bienestar, para propiciar el autocuidado, desde cosas muy operativas como semanas de receso anticipado que nos ha brindado, capacitaciones en torno a la contención emocional, desde el mindfulness se hicieron algunas talleres, charlas para el equipo académico, el equipo administrativo de la universidad. Y también, por supuesto, todas las medidas de flexibilización asociadas a la docencia, ¿no? Muchos de nosotros somos además cuidadores, ¿cierto?, de niños pequeños y tenemos que intentar también, como muchos de nuestros propios usuarios, la conciliación del teletrabajo y el telecuidado y el telecuidado de lo doméstico también, ¿no? Entonces hemos intentado también, desde la universidad se ha fortalecido esa flexibilidad de los encuadres de los horarios de las clases, las modalidades de trabajo, el tipo de tiempo dedicado a las reuniones, etc. De hecho, en mi caso, por ejemplo, yo concilio mucho de mi teletrabajo con el cuidado de mis hijos. Yo tengo un bebé de 1 año 8 meses que en este momento está durmiendo, hago mis clases en el horario de siesta de mi guagua, para poder propiciar también esa posibilidad, ¿no? Yo creo que eso ha permitido también encontrarnos en los aspectos más humanos, desde cómo nos conectamos con esa experiencia personal en la que cada uno de nosotros estamos tocados fuertemente, además por el contexto de pandemia, o sea, estamos todos sufriendo los avatares de esta situación sanitaria. Así que creo también muy importante relevar esa posibilidad institucional de contener esa situación. Perfecto. Continúo y me adhiero a lo señalado por Lorena y por Catherine, obviamente, en cuanto a la conciliación del teletrabajo. Nosotros, en particular, como PD, no hemos generado espacios específicos de autocuidado, pero sí, obviamente, en las reuniones técnicas conversamos sobre el desgaste emocional, sobre la sobrecarga laboral que conllevó el llevarnos el trabajo para la casa, donde teníamos que distribuir de cierta manera los tiempos entre las tareas de las domésticas, la crianza, para quienes crían de cierta manera. Entonces había que complementar de una u otra forma, por lo tanto empezamos a conversar sobre el establecimiento de límites, donde el espacio de trabajo tenía que ser alguno determinado, específico, y obviamente también abordar con los usuarios los límites en cuanto a la recepción de las llamadas telefónicas, ya cuidar el espacio del fin de semana de cierta manera, porque se empieza a generar una dependencia de los usuarios con nosotros, propio también de la angustia, del estrés que genera lo que está ocurriendo a nivel de país y a nivel mundial, pero tratamos de abordar eso de cierta manera, de cuidar los límites, cuidar los espacios, de cierta manera de generar estos espacios de familia, pero obviamente que en lo laboral también tenía que tener quizás algún horario limitado. Estrategias que uno le entrega a los papás en la crianza, ¿cierto? Que de cierta manera uno se da cuenta que también tiene que replicarlos en la vida de uno como profesional y como parte también de un grupo familiar.
Perfecto, muchas gracias Marcela y Lorena por esa última respuesta. Bueno, estamos con el ciclo de preguntas concluido, no quedan restantes por responder y con ello damos por terminado el seminario. Vamos a agradecer en primer lugar al Consejo Comunal de Infancia y Juventud de Talca por esta nutritiva instancia y vamos a reiterar también los agradecimientos a nuestras expositoras, Marcela, Catherine, Isabel y Lorena, por ilustrarnos con sus conocimientos necesarios para dar la protección integral a nuestros niños, niñas y adolescentes dentro del contexto de pandemia. Gracias por el tiempo dedicado, la precisión en sus conocimientos y quedarse también para poder responder las preguntas que surgieron dentro del seminario. Agradecemos también a todos y todas quienes participaron el día de hoy, deseándoles un excelente día y una excelente semana. Hasta pronto, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ya, Gracias. hasta luego. Gracias.